Paga. En Colombia son las 10 de la mañana, 32 minutos, y aquí seguimos con ustedes conectados en Mañanas Blue. Vamos hasta la 1 de la tarde y les seguiremos informando de cómo avanzan las manifestaciones y las marchas que se han convocado por FECODE y que han sido también alentadas por el gobierno nacional para pedirle a la Corte Suprema de Justicia que elija a fiscal general de la Nación, de la terna que envió el presidente Gustavo Petro. Presiones sin antecedentes, porque pues es cierto que el fiscal no ha terminado su periodo y por lo general la Corte Suprema de Justicia se demora su tiempo en escoger el reemplazo. Esta situación que ha generado el propio presidente Gustavo Petro al hacer las presiones y convocar a la marcha la estaremos registrando aquí con ustedes y con todo el servicio informativo de Blue Radio que está en las calles para contarles cómo avanzan las manifestaciones. Y a propósito de eso, antes de ir con distintas declaraciones que han dado incluso exmagistrados de la Corte Suprema de Justicia sobre lo que está pasando, hay un estudio, Gonzalo, aquí si usted me ve a través de la cámara, yo me estoy tomando un té, yo no soy una mujer cafetera, soy una mujer que toma té. Y entiendo que salió un estudio que dice, ¿cuánto té debe tomar uno al día para vivir más años? Pues sí, señora, y lo hace la Universidad de Harvard. Yo sé que aquí a Ana Cristina le importa mucho quién hace el estudio y sobre todo me imagino que ese té es para la ronquera que tiene, ¿no? ¿Está engripada? La veo como Estoy con gripa, ¿no? Estoy agripada como muchos bogotanos y entiendo que muchos colombianos, porque si bien es cierto no podemos hablar de pico respiratorio porque los expertos en salud, por lo menos en Bogotá, Gonzalo, dicen que hemos estado en una meseta porque el pico nunca se ha ido. Entonces yo soy de esas bogotanas que caímos en la era del virus y ya vamos a estar hablando precisamente con un experto de cuándo se debe preocupar usted por el virus que tiene, cuándo debe ir al médico, cuándo empieza a ser grave, porque siento, y después de lo que pasó en la escuela del ejército en Bogotá, la gente se asusta porque no sabe exactamente cuándo se debe ir al médico y cuándo no. Pero no, tomo té, pues porque no tomo café. Entonces cuénteme qué dijo Harvard sobre cuánto té nos tenemos que tomar. Mire, nos tenemos que tomar, Camila, muy claro. De 2 a 3 tazas diarias. ¿Usted toma de 2 a 3 tazas diarias? Aquí lo importante es mantener sobre todo el número 3. Usted tomando 2 tés diarios puede alargar su vida. Pero lo que dice Harvard es que usted tomando 3 tazas diarias con entre 6 u 8 gramos de hojas de té, usted puede aumentar los años que vive. Obviamente, esto de alguna u otra forma va ligado también con un tema de ejercicio, con un tema de una buena alimentación. A ver, lo que dice la Universidad de Harvard es que el consumo de té ayuda a un menor riesgo de, escuche, cáncer, diabetes y de padecer algún tipo de enfermedad cardíaca. A ver, si bien el té verde es al que más se le considera por sus propiedades, en general, porque hay muchos tipos de té, existe un buen resultado para todos los tipos de variedades que hay de té. Recordemos que el té, Camila, se originó con esa infusión caliente hace más de 5.000 años. Lo que si bien es cierto es, ojo, no es que usted se vaya a entapuzar de té todos los días porque incluso eso puede ser mal para su organismo, sobre todo para su estómago. Lo cierto del caso es que, y sobre todo para las venas y las arterias, es que si usted toma 3 tazas de té con entre 6 u 8 gramos de hojas, sobre todo té verde, usted puede aumentar su longevidad porque además eso ayuda a una posible ralentización de su envejecimiento celular. Pues yo estoy ahí y estoy con el té verde. Lo que pasa es que yo compro bolsita y no es de tacaña, sino que para rendirla más uso esa bolsita con le echo 3 veces agua. Pues sí, porque pues para que rinda y que la bolsita no se me gaste tan rápido. Entonces con una bolsita le echo 3 veces agua caliente y ahí sí la boto. Lo que sí le puedo decir es que los conocedores del mundo del té le dicen no tome té en bolsita. Tome infusión, o sea, que vaya directamente la hoja al agua. No lo haga con la bolsita por la cantidad de propiedades plásticas que puede tener dicha bolsa, si es que la tiene, algunas sí, otras no. Pero lo más recomendable para quienes están dentro del mundo de las infusiones como tal es que usted tome el té y tome la hojita directamente con el agua.
Pues muchas gracias por las recomendaciones médicas que nos trae de la Universidad de Harvard en este día tan convulsionado por cuenta de las manifestaciones que se están adelantando en el país, para pedirle a la Corte Suprema de Justicia que nombre fiscal general de la Nación ya y que no haya interinidad cuando Barbosa se vaya. Son 3 mujeres las que conforman la terna que envió el presidente Gustavo Petro, y hay toda una controversia por unas declaraciones, Ana Cristina, que dio el expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Jaime Arrubla. ¿Qué fue lo que dijo el expresidente Arrubla? Pues Camila, esto fue en el programa Sala de Prensa con Juan Roberto Vargas, Joana Álvarez y María Camila Roa. Estaban hablando precisamente de la elección de fiscal y precisamente pues para preguntarle sobre todo el tema, llamaron al doctor Arrubla a Paucar, y escuchemos lo que él dijo sobre la terna para fiscales. Escuchemos. Cuando usted le envían una terna de gente muy clara, muy prestante, que conoce el Estado, pues eso facilita. Pero cuando le envían una terna de 3 señoras que conocen el oficio, pero es que no nos olvidemos que el fiscal general de la Nación tiene un cargo de los más altos cargos de la Nación. No es una persona que va a llevar expedientes. Estas 3 personas están enseñadas a llevar expedientes. Pues Camila, estas 3 señoras a las que se refiere el doctor Arrubla de esta manera tan despectiva, y que les dice pues estas 3 señoras, son 3 juristas, Amelia Pérez, Angélica Buitrago y Luz Adriana Camargo, que tienen carreras muy importantes en el campo del derecho. Y aquí el señor Arrubla Paucar lo que hace es ratificar lo que hemos comentado varias veces en esta mesa, y es cómo en las Cortes, sobre todo en la Corte Suprema de Justicia, hay un velo patriarcal y hay un machismo instalado, y sobre todo en algunas salas hay un machismo instalado que uno... Pues es decir, es absolutamente absurdo que una persona del recorrido y una persona que ha estado en los cargos que ha estado el doctor Arrubla hable así de 3 mujeres cuya experiencia es comprobada, que se ha estado debatiendo todos estos días, que llevamos casi 6 meses hablando de ellas por la anticipación con la que se pasó la terna. Entonces es verdaderamente lamentable, pero es ni más ni menos que es la muestra de lo que se mueve adentro de la Corte Suprema de Justicia, hay que decirlo. Y como seguramente piensan algunos magistrados de la Corte, que piensan, y que, a ver, mire, Ana Cristina, la forma en que se pronunció el ex magistrado Jaime Arrubla sobre las candidatas a fiscal general de la Nación, pues obviamente tiene un dejo machista. Eso no quiere decir que no se pueda criticar si a uno le parecen que tienen los pergaminos o no para ser fiscales. Eso sí es completamente respetable. O sea, si el señor le parece en su experiencia que ellas no tienen las capacidades, pues puede expresarlo. Creo yo que el problema también es la forma despectiva en que se dice, como si no se pudiera hablar de una mujer candidata a la Fiscalía General de la Nación por sus competencias, sin incluir las frases que incluyan el tema del género. Sabe que a mí me pareció muy sorprendente del ex magistrado Arrubla esto, porque pues yo lo tenía como una persona muy balanceada, y nunca me esperé que se le saliera como de las, casi que sin control, como de las entrañas, el comentario en términos despectivos, porque claro, estoy de acuerdo con usted en que él puede decir, pues no me parece que esta persona tenga la carrera o la experiencia o las competencias, y argumentarlo, pero es que el argumento fue que son señoras y que lo que han hecho es llevar expedientes, y la verdad pues no solamente desconoce los hechos, sino que también se aparta de las voces mayoritarias que se han pronunciado. En estos casos uno puede esperar que mucha gente piense igual, pero que no lo diga públicamente, pues porque saben que es políticamente incorrecto. Pero en lo que se ha conocido públicamente, la verdad que todo el mundo ha destacado unas trayectorias importantes, al margen de los cuestionamientos que puedan hacerles a cada una de ellas. Mire, Claudia, hay pero el una señor, abogada, perdóneme, Ana Cristina, sí. Perdóneme, pero digamos como que lo del lenguaje de Arrubla es completamente cuestionable, pero que el señor quiera decir que no le parecen que las señoras están capacitadas, eso tiene todo el derecho de decirlo, y decir, yo no creo que estas personas sean las que deban estar en la fiscalía. Así hayan muchas personas que hayan dicho, sí tienen toda la preparación, y seguramente sí, pero el debate cabe y que el señor diga, oiga, me parece que no tienen los pergaminos para estar en la fiscalía. Y ¿sabe qué creo? Que eso que dice Arrubla creen muchos dentro de la Corte Suprema de Justicia.
Y Sí, por no, eso es que eso es lo empieza a grave. sonar el tema de que existe la posibilidad de que esta forma de pensar de Arrubla, más las manifestaciones en las calles presionando a la Corte, van a lograr todo lo contrario y que la Corte pueda decir, devuelvo la terna. Sí, hay algo muy interesante aquí, Camila, es que claro, todo el mundo le cae encima al doctor Arrubla porque es el que dijo en voz alta lo que se mueve debajo de la mesa en la Corte Suprema de Justicia. Sobre ese tema ha escrito mucho la abogada Elena Luna Hernández. Ella muchas veces ha mirado de cerca y ha hecho la crítica de cómo cuando tienen que elegir cargos siempre todos los postulantes solamente miran a las mujeres, del desprecio que se hace por las hojas de vida de las mujeres, y aquí no vamos a caer en lo que se llama el mujerismo, que es coger mujeres solamente porque son mujeres y decir que hay que hablar de ellas. No, estamos hablando, en este caso, de esta terna, estamos hablando de 3 mujeres que se les puede criticar lo que han hecho ellas, pero no desdecir de su carrera, porque son personas que han estado en cargos que son muy importantes, son mujeres que han ejercido, y eso pues, digamos, es algo que no tiene como lugar a discusión decir que sí han tenido una carrera brillante, que pueden ser criticables, por supuesto, pero que no las critiquen por ser mujeres y con estos adjetivos. Hay una frase, perdón, Oscar, que me parece fantástica, y es: la mujer será realmente igual al hombre el día en que se designe a una mujer incompetente para un puesto importante. Esto es una frase de François Giraud. A propósito del tema planteado, Camila, Claudia y Ana Cristina, la oposición de la postura que asume el doctor Arrubla, pues claro, es respetable. Se trata de un señor magistrado, ex magistrado, fue presidente de la Corte Suprema de Justicia, de tal manera que es una persona que tiene unos quilates jurídicos que son innegables. Pero yo creo que en este caso es muy importante, y diría yo que es lo más importante, es la opinión de los 23 magistrados, lo que ellos opinan de las candidatas a ser fiscal general de la nación. Y me parece que ya ellos expresaron lo que piensan de las candidatas cuando aceptaron la terna. Es que lo mejor que hablan por los magistrados, no tienen que dar declaraciones públicas ni por los micrófonos nuestros, ni mucho menos, pero cuando aceptan la terna dicen: estas señoras reúnen las calidades y las cualidades para ser fiscal general de la nación, por lo tanto aceptamos la terna. ¿Ustedes recuerdan cuántas ternas han rechazado los magistrados de la Corte? Entonces, en este caso me parece que la mejor expresión de que esa terna ha sido aceptada por la Corte Suprema de Justicia es que le dio el beneplácito, le dio el visto bueno. Están las 3 candidatas aspirando a ser fiscal general de la nación. Ahora, el otro tema es el tiempo que se va a tomar la Corte para elegir a la fiscal. Eso es otra cosa. Pero la terna no fue descalificada. La terna fue aceptada, y fue aceptada siendo de las 3 mujeres grandes juristas, destacadas penalistas, con experiencia en la fiscalía y demás. Entonces yo sí creo que en este caso la opinión del doctor, el magistrado Paucar, es muy importante. Arrubla, pero también, el magistrado Arrubla Paucar es muy importante, pero también es muchísimo más importante que los 23 magistrados de la Corte Suprema de Justicia le dijeron a la terna: aceptamos la terna que envió el presidente de la República. Y hay un dato que me está diciendo un oyente que no podemos olvidar, y es cierto, que nos escribe, y de una vez le recuerdo a nuestros oyentes la línea de WhatsApp en el 301-764-4108. No olvidemos que esta terna se entregó a la Corte Suprema de Justicia anticipadamente, 6 meses antes de que se le acabara el periodo a Francisco Barbosa. Y recordemos que la estrategia que utilizaron desde la Casa de Nariño, especialmente el presidente Gustavo Petro, cuando envió la terna, fue cuando estalló el escándalo de su hijo Nicolás Petro. Él envía la terna temprano cuando estalla el escándalo de Nicolás Petro, su hijo, por el tema de la financiación de la campaña. Y envía la terna de solo mujeres, que se aplaudió mucho que fuera una terna de solo mujeres, precisamente para decir: aquí está el presidente mandando una terna que da garantías. Anticipadamente se envió la terna para bajarle el agua al escándalo de su hijo Nicolás Petro. Y ahora, cuando todo indicaría que se vienen decisiones en torno a Nicolás Petro en la Fiscalía General de la Nación, el presidente está convocando a unas manifestaciones para presionar a la Corte para el cambio de la terna. Acá hay toda una estrategia y un manejo comunicacional de parte de la Casa de Nariño, precisamente para manejar el proceso que se lleva en contra del hijo del primer mandatario. Ya en unos minutos vamos a ir a las calles a ver cómo van las manifestaciones con los reporteros de Blue
Blue Radio, pero antes quiero saludar a Alfonso Medrano. El señor Medrano es líder camionero, pero además nos va a hablar de la reunión que tuvo con el gobierno nacional sobre el alza del diésel. Recordemos que en Colombia ha venido subiendo la gasolina mes a mes, pero eso mismo no ha sucedido con el diésel, que es el combustible que utilizan los camiones en el país, y todavía no se va a subir porque están en negociaciones entre el gremio de los camioneros y el gobierno nacional. Señor Medrano, bienvenido, gracias por atendernos. Gracias, Camila, muy buenos días a usted y a sus colaboradores y a la audiencia de Blue Radio. Dirán los que usan gasolina, a nosotros nos han venido subiendo el precio de la gasolina para dejarla de subsidiar. Eso mismo debería pasar con el diésel. ¿En qué momento el sector camionero va a estar dispuesto a que empiecen a quitarle el subsidio al diésel para que se pueda equiparar el precio con el mundo, con otros países? Mire, Camila, es que eso es un problema no de egos del sector transporte en general. Simplemente es el combustible más usado en el mundo y por supuesto en Colombia. Y de subirse el diésel, pues se tiene que subir absolutamente toda la canasta familiar, se tiene que subir todos los precios, porque si se sube el diésel, pues lógico, a los transportadores tienen que pagarnos más, a los de los buses tienen que subir el pasaje, a los de los urbanos también tienen que subir el pasaje. Entonces es simplemente mirar cómo está la economía del país, en qué estamos económicamente, para saber si puede haber o no puede haber un alza en el diésel, que es el de mayor consumo. Ayer le demostrábamos y le decíamos al señor ministro de Hacienda y a sus asesores, porque ellos tienen sus muy buenos asesores desde luego, y nosotros también, que en sí, en el mundo, el diésel en todo el mundo es subsidiado, pero pues nosotros lo que queremos es llegar a un acuerdo con el gobierno, en el sentido que si ayer con Ecopetrol también precisamente quedó probado que con las dos refinerías somos autosuficientes en producir el diésel que consumimos en Colombia. Entonces, si lo producimos en pesos, ¿por qué no lo transfieren a precio internacional, a precio del Golfo de México, que es en dólares? Pues si lo producimos en pesos, nuestra economía es en pesos, pues hagámoslo en pesos. Simplemente que la fórmula que nosotros le dimos y ya le presentamos al señor ministro, al gobierno, ya le hizo sus reparaciones, sus alternativas. Nosotros se las contestamos, entonces ya estamos esperando es que el gobierno nos proponga cómo podemos llegar a esa fórmula que nosotros le propusimos, o que señor Medrano, el gobierno para acá, señora. Sí, el ministro de Hacienda dijo que si no se hace un ajuste en el precio del diésel, el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles subiría a 10,5 billones de pesos. Ustedes ya llevan, entiendo, 10 mesas técnicas, tienen otra el próximo 14 de febrero y ustedes pues no han cedido un ápice. ¿En qué están dispuestos a ceder? No, a ver, es que creo que hay mala información, porque es que ni siquiera hemos comenzado la negociación. Nosotros no es que no hayamos cedido un ápice, no señora, simplemente nos hemos gastado este tiempo porque nosotros queremos y le propusimos de forma respetuosa y de manera técnica. No es al capricho de nosotros, es de manera técnica, con técnicos que nosotros estamos pagando, que nos valieron mucha plata, para decirle al gobierno que sí hay la posibilidad que no sigamos teniendo de referencia el precio del crudo del Golfo de México, sino que hagamos todo con pesos, porque somos autosuficientes. Es que somos productores de crudo, tenemos 2 refinerías, y ayer los señores de Ecopetrol ratificaron lo que nosotros le hemos dicho al ministro: somos autosuficientes. Entonces, es más, quedan de pronto unos excedentes para exportar. Ellos lo dijeron ayer claritamente, y lo dijo Ecopetrol, no lo dijo Alfonso Medrano, ni lo dijo nuestro técnico o nuestros técnicos. Entonces, simplemente es, si nosotros estamos viviendo en Colombia, todos pagamos impuestos, ustedes pagan impuestos, yo pago impuestos, todos pagamos impuestos, entonces no tenemos derecho los colombianos a que de eso que pagamos
que el Estado nos revierta algo. No, yo sí creo que esa sí no es la política, o ese no es el sentido de un Estado. Un Estado, desde luego, tiene que el ciudadano satisfacer sus impuestos para que se mueva el Estado, pero a la vez el Estado también tiene que satisfacer en algo las necesidades del pueblo, y Claro. esta es una necesidad pues inaceptable, porque pues como le hemos dicho al ministro, mire, no hay ningún problema, si quiere súbalo hasta donde usted dice, y ya veremos las consecuencias económicas. Claro. Sí, Y las cons- y no es que estemos ranchados o que no hemos cedido, porque es que no hemos comenzado la negociación. Simplemente nos gastamos estas mesas exponiendo nuestra fórmula. El gobierno le hizo sus reparos, se las contestamos y ya el gobierno está preparando una fórmula que nos va a presentar, porque el interés tanto del sector del gobierno como del sector transporte en general, llámese carga, buses, especiales, volquetas, estamos interesados en llegar a un acuerdo, y eso que no tenemos en cuenta ahí al sector agrícola, que las maquinarias que se mueve el sector agrícola es con diésel. Sí. Entonces, Señor Medrano, pero el precio, escúcheme, el precio del diésel estuvo congelado más de un año. Ahora, si el gobierno dice no tiene otra alternativa que subir el precio de la CPM del diésel, ¿ustedes qué van a hacer? ¿Van a irse a paro? no, mire, o sea, esa situación de paro, primero que todo, no la menciono aquí, y le puedo contestar respetuosamente con una sola palabra. Yo, Alfonso Medrano Solano, como presidente de la Cámara Intergremial del Transporte, que está el 90% del sector transporte representado en estas mesas técnicas, no estoy autorizado, no es mi facultad para hablar de inmovilizaciones, para hablar de paros. Eso el día que se llegue, cada gremio de los 9 que estamos tomará sus decisiones, pero ese no es el sentido en este momento, es ponernos de acuerdo en un precio que no impacte la economía del país, porque es que no nos afecta solamente a nosotros, va a afectar toda la economía del país. Eso es lo que estamos defendiendo. Nosotros no nos estamos defendiendo para moto propio, estamos defendiendo toda la economía del país. En este momento, si ustedes miran, hay recesión en la construcción, hay recesión en el comercio, hay recesión en las importaciones, hay recesión en las exportaciones, no tenemos carga, no se está moviendo la carga. Entonces, si nosotros no se mueve la carga, pues no se está moviendo la economía del país. Eso es simplemente lo que nosotros estamos abogando. Es, No hemos llegado Donald, a la negociación, señora. Claro, entiendo lo que ustedes están abogando y por eso me parecía importante hablar con ustedes sobre la reunión que tuvieron con el gobierno nacional y lo que va a pasar con el aumento del precio del diésel, porque es un diésel que hoy está subsidiado y como se ha anunciado desde el Ministerio de Hacienda, se empezó el desmonte de ese subsidio de los combustibles, ya lo hicieron con la gasolina y estamos esperando a ver qué pasa con el diésel. Señor Medrano, mil gracias por atendernos hoy aquí en Mañanas Blue, un saludo especial. Bueno, gracias Camila y a sus panelistas y a la audiencia de Blue Radio. Buen día. Claro que sí, son las 10 de la mañana, 55 minutos. Nos vamos hasta ahora a la Corte Suprema de Justicia, en donde está nuestro compañero Damián Landines, porque hay noticia desde la Corte, porque ya se terminó la presentación del fiscal general Francisco Barbosa rindiendo cuentas por los 4 años y empezó la votación para elegir fiscal. Damián, ¿qué sabemos de la Corte? Sí, señora Camila, muy buenos días. Pues a esta hora la salud es de la carrera octava entre calle 11 y 12, en donde se desarrolla en estos momentos una manifestación. Ya son por lo menos unas 400, 500 personas las que están aquí aglomeradas con un solo motivo, y es pedir de manera inmediata la elección de la nueva fiscal general de la Nación. Como usted lo decía, Camila, desde las 9 de la mañana, es decir, hace 1 hora y 56 minutos, arrancó la sala plena de la Corte Suprema de Justicia para este jueves 8 de febrero. En el primer punto había verificación del quórum, en el tercer punto la visita protocolaria del fiscal Francisco Barbosa de manera presencial para que presentara su informe de gestión durante estos 4 años liderando la Fiscalía General de la Nación. Recordemos, ya el próximo 12 de febrero acaba su gestión, y lo que nos cuentan fuentes de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia es que a esta hora arranca la votación
para elegir a la nueva fiscal general de la Nación. Recordemos, entre las ternadas por el presidente Gustavo Petro, una votación, Camila, que se da en medio de tensiones, en medio de las movilizaciones que en estos momentos dejan varios puntos afectados sobre la carrera octava, y como les contaba, en estos momentos ya reúne a varios movimientos, a varios gremios y sindicatos al frente del Palacio de Justicia, exigiendo la elección del fiscal el día de hoy. Damián, no es la primera vez, es decir, aquí todavía no es que se ha bloqueado la Corte eligiendo. El fiscal Barbosa no ha terminado su periodo. Es que es importante decirle a los oyentes y a los colombianos que la Corte se demora eligiendo fiscal. Esto ha pasado en ocasiones anteriores y Barbosa no se ha ido, se va el 12 de febrero. Pero me escribe un oyente algo que tiene razón, y es que paradójicamente, Ana Cristina, sobre el audio que usted trajo del expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Jaime Arrubla fue presidente encargado de la Corte Suprema de Justicia cuando la Corte no había podido elegir fiscal y les tocó cambiar el reglamento para poder elegir con menos de 16 votos, y ahí salió elegida Vivian Morales. Jaime Arrubla lo tuvieron que elegir como presidente encargado en ese momento, cuando tampoco la Corte se estaba pudiendo poner de acuerdo para elegir presidente de esa corporación. Es decir, aquí no tiene nada que ver el comportamiento de la Corte con lo que esté pasando en la Fiscalía y las investigaciones en contra del presidente Gustavo Petro y su hijo, que es la razón por la cual el presidente ha convocado estas marchas. Y por eso, pues me dice aquí un oyente que se queja, que nos escribe al 301-764-4108, que se llama Diego, y nos dice: Camila, yo me pregunto qué dirían ustedes en su programa si en otros gobiernos, como el de Duque, hubieran convocado a marchas para presionar a un fiscal del gusto del gobierno en plena acusación del hijo del presidente por dineros dudosos que pudieron entrar a la campaña. Porque claro, las comparaciones son odiosas, pero eso es lo que la gente empieza a reclamar. Sí, Camila, en ningún momento pues se ha dicho, es decir, aquí hemos criticado claramente las presiones a la Corte, lo hemos hecho desde el primer momento, pero sí hay que decirlo, Camila, este fuego que estamos viendo en este momento no ha sido solamente atizado por el presidente Petro. También el fiscal Francisco Barbosa ha estado echándole leña a este fuego desde hace mucho. O sea, esto no es solamente decir el presidente Petro, el presidente Petro llamando a marchas, que estoy completamente de acuerdo, es una presión indebida, pero es una presión indebida que también ha tenido un comportamiento completamente irregular, inaceptable y politizado, que destruye las instituciones, por una parte de Francisco Barbosa y por otro lado también presionando por otro lado la procuradora Margarita Cabello. Pero en este caso de la Fiscalía de las Marchas no es solamente el presidente Petro el que está poniendo esa presión, también es Francisco Barbosa el que ha estado echándole leña lo más que puede. Y lo que dice de Vivian Morales, que era el presidente, el señor Arrubla Paucar, pues con más razón él debería entender el valor que tiene las hojas de vida de las mujeres. Si él estaba en la presidencia cuando fue elegida Vivian Morales, después de esa interinidad tan larga que ayer hablamos con quien estuvo en esa interinidad, pues él sí que debería reconocer las hojas de vida de las mujeres. Hay también un aspecto que me gustaría destacar, que es que cuando se da la reunión esta semana entre el presidente Gustavo Petro y el presidente de la Corte Suprema, de esa reunión trascendió que el presidente Petro le manifestó, perdón, al presidente de la Corte, que ¿por qué se habían tomado tanto tiempo si él presentó la terna hace 6 meses con tanto tiempo de anticipación? Y yo me pregunto, ¿qué hubiera pasado si la Corte hubiera elegido ya o hubiera votado ya por la fiscal, faltándole todavía al fiscal Barbosa 1, 2, 3, 4 meses? ¿Por qué el presidente está reclamando algo que no se ha hecho y que además sería muy raro y sería incluso cuestionable? Tener una fiscal elegida cuando al fiscal en curso le faltan varios meses de gestión, pues también iría como contra lo que se espera, porque sería como tener dos fiscales al mismo tiempo. Es imposible pensar que elijan a una persona y que la tengan 3 meses calladita sin ningún tipo de injerencia, pero pareciera que eso es lo que el presidente está reclamando al decirle al presidente de la Corte Suprema de Justicia que por qué no han elegido si hace más de 6 meses que él presentó la terna.
Claudia, y además recordando algo que no es menor, y es que esta terna se presentó después de cuando se lanzó el escándalo de Nicolás Petro, cuando se conoció y cuando el mismo hijo empezó a hablar y su exesposa empezaron a hablar de entradas de dineros irregulares a la campaña. Y la estrategia del presidente fue enviar la terna. Y empezamos a hablar de la terna y él envió la terna para dar garantías al país y diciendo, yo voy a nombrar una terna que no va a tener ningún tipo de injerencia por parte del Ejecutivo para que se hagan las investigaciones. Pero eso no quiere decir que la Corte tenía que elegir inmediatamente por eso que usted acaba de decir. Entonces, entiendo los reclamos que hacen los oyentes, los oyentes nos reclaman por todo, pero dicen, si esto hubiese sido en otro gobierno, pues ¿qué sería lo que ustedes estarían diciendo sobre las presiones en la puerta de la Corte Suprema de Justicia en medio de la elección del fiscal general de la Nación? Porque ahí estábamos viendo, quienes están conectados con nosotros a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo, ahí podían y pueden ver las imágenes de las manifestaciones en las calles al frente, Claudia, claro que puede decir enfrente de la Corte Suprema. Sí, no, tal vez para decirle a los oyentes que nos están haciendo esa pregunta, recordar que hace unos años, cuando la injerencia del entonces presidente Álvaro Uribe o de su equipo de gobierno en la Corte Suprema de Justicia, pues fue justamente gracias a los medios de comunicación que se dio ese escándalo, que se rechazó eso, que además que la ciudadanía tuvo el conocimiento de qué era lo que estaba pasando. Entonces esto no se trata de que si es el gobierno Petro o de que si es un gobierno de izquierda y a uno de derecha, no. Se trata tal vez de, es la invitación respetuosa para los oyentes, de hacer memoria y de pues reconocer que en el ejercicio de los medios de comunicación, pues esto corresponde hacerlo en con cualquier gobierno, con cualquier presidente, y que así se ha hecho. Nos vamos para las calles de Bogotá. José Miguel Polanco, ¿usted en qué parte de Bogotá se encuentra y cómo están las manifestaciones en ese punto? Camila, ¿qué tal? Buenos días. Cordial saludo para usted y para todos los de la mesa, para todos los que nos escuchan a esta hora. Me encuentro exactamente en una de las terrazas al frente del Palacio de Justicia, sobre la carrera séptima, en donde se ha concentrado las manifestaciones por parte de diferentes entidades del Estado. También vemos algunos reservistas populares, como ellos mismos se han denominado en sus pancartas, y están ubicados exactamente, como para que nos imaginemos un poco, en la entrada vehicular, por donde entran y salen los funcionarios, los magistrados de las altas cortes. Sobre todo la carrera séptima se ven varios manifestantes a esta hora, e incluso se conoció, como lo escuchábamos anteriormente por parte de algunos compañeros, Camila, que apenas se enteraron de que ya inició aparentemente la votación de la elección del fiscal. Acá se empezó a aplaudir. La gente empezó, obviamente, a subir un poco más el tono de sus arengas, y a esta hora continúan pues bloqueando toda la carrera séptima, que ya fue cerrada desde la calle 13. Se encuentra acá desde la parte alta, Camila y oyentes, veo un gigantesco trancón hacia toda la carrera séptima, porque se bloqueó totalmente la calle 13 en ingreso hacia la Plaza de Bolívar, y por supuesto se han presentado varias complicaciones en materia de movilidad. También hemos visto que se está por algunos momentos sobrevolando esta zona por parte del halcón de la policía, y como lo dije al inicio, Camila, la manifestación y esta protesta y este plantón se centra en toda la entrada vehicular del Palacio de Justicia sobre la carrera séptima. No se está concentrando como se esperaba inicialmente en la Plaza de Bolívar, sino que han llegado hasta este lugar. Ya está totalmente acordonado el Palacio de Justicia, pusieron unas bardas para evitar que estas personas intenten ingresar, y también se encuentra adentro del parqueadero del Palacio de Justicia la policía y el escuadrón móvil antidisturbios. La pregunta es, ¿qué va a pasar si las personas que están adentro, los magistrados, los funcionarios que lograron entregar, cómo van a hacer para salir? Pues pregunta que hay en estos momentos. Si no se dirige fiscal, ¿qué va a pasar con este bloqueo en la entrada y salida vehicular del Palacio de Justicia? Pues vamos a ver qué pasa durante el transcurso del día.
Gracias, José Miguel. Sobre eso que dice usted, en donde se esperaba que la concentración fuera en la Plaza de Bolívar, pero realmente, como vemos en las imágenes, la concentración está en la puerta de la entrada del Palacio de Justicia. Sí es evidente que la manifestación es presionando a la Corte Suprema, por lo menos por lo que estamos viendo en estos momentos, presionando a la Corte Suprema para que elija fiscal general de la Nación. Y precisamente vámonos a la Fiscalía General de la Nación, en donde está en estos momentos Felipe García. Allá, ¿qué está pasando en el búnker de la Fiscalía, Felipe? Hola Camila, sí señora, acá hay aproximadamente unas 500, 600 personas, principalmente grupos de sindicatos de trabajadores, sindicatos de profesores, la CUT, FECODE, la CGT, están en este momento manifestándose acá en este punto de la ciudad, el búnker de la Fiscalía. Nuestros oyentes y los que nos siguen a través de las redes sociales están viendo a esta hora lo que está ocurriendo en este punto de la ciudad. Hay bloqueos, Camila, en la Avenida La Esperanza, no están dejando pasar en ninguno de los dos sentidos. Desde muy temprano bloquearon aquí los dos sentidos de la Avenida La Esperanza. Hay más o menos, como le mencionaba, unas 500 personas. Tienen instaladas 2 tarimas, trajeron plantas de energía pues para suministrarle a sus equipos de audio. Han hecho incluso, Camila, en algunos momentos conciertos, pero el panorama está acá en este punto de la ciudad tranquilo. Hace unos momentos reportamos una manifestación que iba desde el Parque Nacional hacia justamente las instalaciones de la Corte Suprema de Justicia. Esa marcha, en efecto, ya llegó hasta ese punto de la ciudad, aproximadamente unas 70 personas, pero el panorama acá en la Fiscalía hasta el momento con tranquilidad, Camila. Gracias, Felipe. Vámonos para Neiva, porque allá está Silvia Norera Antunduaga, porque en las ciudades también hay manifestaciones. Silvia, en Neiva, ¿qué está pasando? Camila, muy buenos días. En Neiva, la manifestación, la jornada de protesta que inició sobre las 8 de la mañana desde el centro comercial Unicentro se desplazó. Se movilizaron las cerca de 1.000 personas que participan de esta jornada hacia el búnker de la Fiscalía, que queda ubicado al sur de la ciudad. A esta hora, durante el plantón que tienen las principales centrales obreras, sindicatos, pero también organizaciones sociales, además de jornada cultural, se ha escuchado al unísono gritar "fuera fiscal Barbosa". Los docentes, quienes también participan a través de la Asociación de Institutores Huilenses, ADIS, hablan de que se está adelantando una estigmatización y persecución a FECODE por parte de la Fiscalía. Hasta ahora, como le indico, completa normalidad, aunque se ha generado algunas dificultades en la movilidad, especialmente en la calle 24 Sur, que además conduce a varios centros hospitalarios de la capital del departamento del Huila, Camila. Gracias, Silvia Norera. Entiendo que en Cali ya se acabaron las protestas. Hugo Mario, ¿las marchas ya se finalizaron en Cali? Camila, sí, algunos trabajadores sindicalizados, principalmente maestros de colegios públicos, participaron en Cali de esta jornada de movilización para exigir también, como en el resto del país, el nombramiento pronto de nueva fiscal general de la Nación. La marcha partió, Camila, muy temprano de la antigua estación del ferrocarril, recorrió la Avenida de las Américas. Allí estamos viendo las imágenes a través de nuestro canal de YouTube. También pasó por la Avenida Segunda Norte y termina a esta hora frente a la sede de la Fiscalía en el centro de Cali. Sin contratiempos, participaron unas 4.000 personas según el cálculo que hacen las autoridades, y obviamente, pues, Camila, aquí los sindicatos principalmente participando de esta marcha, exigiéndole a la Corte nombramiento de fiscal. Seguimos recorriendo Colombia para ver cómo se adelantan las marchas que ha venido empujando el gobierno nacional y convocando FECODE para decirle a la Corte Suprema de Justicia que elija fiscal, y también para reclamar en la Fiscalía por las visitas a FECODE y por todo el proceso por la investigación de la donación a la campaña de Gustavo Petro. Vámonos a Barranquilla. Oscar, ustedes por temas de clima entiendo que las convocatorias están para la tarde. Así es, Camila, para las 3 de la tarde. Se piensa que de 3 a 5 de la tarde lo que va a haber es un plantón. Obviamente, como usted muy bien lo dice, por cuestiones climáticas no hay marcha, pero va a haber un plantón en el Centro Mansur, que es ahí en el Paseo de Bolívar, donde está la sede de la Fiscalía, y el propósito, obviamente, como ya lo hemos dicho, es pedirle a la Corte Suprema que elija nuevo fiscal. El plantón está proyectado, está presupuestado para desarrollarse entre las 3 y las 5 de la tarde, Camila, en el Centro Mansur, aquí en Barranquilla. Y de Barranquilla vámonos a Medellín, porque Karen está en el Parque de las Luces, en donde hay concentración de gente. Karen, en estos momentos manifestándose y siguiendo la marcha convocada, entre otras, por el gobierno nacional.
Sí, señora, precisamente aquí me encuentro en el Parque de las Luces, justo al frente del Palacio de Justicia, donde empezó a las 7 de la mañana la concentración de las centrales obreras y el sindicato de Azonal Judicial. Pues a las 10 de la mañana pasaditas empezaron a llegar hasta el Parque de las Luces los docentes, los miembros de PECODE y de ADIDA, además también de algunos miembros de la Unión Patriótica, hay también banderas del Pacto Histórico, hay cerca de 500 personas que ya se están alistando para comenzar la marcha que va a coger por toda la calle Ferrocarril de Medellín para llegar hasta la Universidad de Antioquia. Allí se van a encontrar con los estudiantes para seguir ese viaje hasta la sede de la Fiscalía en este llamado que les hizo el gobierno nacional para manifestarse pidiendo sobre todo el cambio del fiscal general de la Nación. Gracias, Karen. Y ahí vamos contándoles a ustedes, mostrándoles las imágenes para que sepan qué es lo que está pasando en las principales ciudades del país con las manifestaciones que se convocaron para hoy en medio del proceso de elección de la fiscal general de la Nación. Nosotros vamos a hacer una pausa y volvemos con una noticia muy importante porque hay decisiones de la Justicia Especial para la Paz, de la JEP, en torno a aquellos firmantes de la carta que les comentamos ayer. Le enviaron los miembros del antiguo secretariado de las FARC al presidente Gustavo Petro diciendo que si no había cambios estarían dispuestos a apartarse de lo firmado en La Habana. Después de la pausa les contamos qué dijo o qué decisión tomó la Justicia Especial para la Paz. Hoy en Mañanas Blue de 7 a 8 de la mañana, el senador del Partido Comunes, Julián Gallo, advirtió que entablaría recursos contra la JEP por su ejecución. Por su parte, el presidente de la JEP, Roberto Vidal, desmintió la negación de amnistía y reveló datos de quienes intentaron colarse en la Jurisdicción Especial para la Paz. El debate por parte de los panelistas de Mañanas Blue. Sigan esos contenidos en nuestro canal de YouTube y en bluradio.com. En Blue le ponemos cara a la radio. Entrar y encontrarlos a ustedes aquí es maravilloso, porque nosotros trabajamos para ustedes. Por eso estamos atentos a sus comentarios, a sus reacciones. Por eso nos encanta cuando arman allí esos debates. Ojalá siempre desde el respeto. Y qué bueno que siempre sean fiel a nuestro espacio, a nuestro ejercicio aquí. Porque en Blue la radio se ve. Tú sabes. Ahora nuestro contenido no solo se escucha, también se ve. En este país, gobernador, todo es gravísimo y no pasa nada. Algunos en ese límite de la ilegalidad. Bienvenido, gracias por estar conectado. Estás escuchando Blue Radio y bluradio.com. 11 de la mañana, 14 minutos. Ana Cristina, como lo anunciamos, ¿cuál es la decisión que va a tomar o que tomó la Justicia Especial para la Paz, la JEP, en torno a esa carta de la cual hablamos ayer? Le enviaron los antiguos miembros del secretariado de las FARC al presidente Gustavo Petro. Camila, fuentes reservadas de la JEP me informan que se está estudiando en este momento en la magistratura se está estudiando el abrir un incidente de desacato o incumplimiento a los firmantes de la carta, especialmente a Julián Gallo Cubillos. ¿Por qué? Recordemos que los firmantes de la carta son Julián Gallo, Rodrigo Londoño, Pastor Alape, Rodrigo Granda, Pablo Catatumbo, Joaquín Gómez, Jaime Alberto Parra. ¿Por qué se les abriría un incidente de desacato, lo cual es gravísimo, Camila? ¿Por qué? Porque primero dicen que se desconoce la autoridad judicial con esta carta, y en segundo lugar porque están, y que es lo más importante que habíamos comentado ayer, es porque están desconociendo los derechos de las víctimas. Con esta carta se está revictimizando a las víctimas del conflicto. Entonces, la noticia es esa, y un incidente de desacato, Camila, como para tener en cuenta y que los oyentes entiendan la gravedad de esto, es que un incidente de desacato podría desembocar en sanciones, y sanciones del tamaño de 1
perder la libertad, o sea, podrían perder la libertad, o segundo, podrían ser expulsados de la jurisdicción. Es un poco lo que pasó con Publio Hernán Mejía, porque estas personas pues no solamente mandaron esta carta, sino por ejemplo pues Lozada ayer dijo en la red X, en Twitter, pues desconociendo la autoridad judicial de la JEP. Entonces esto se les va a ir hondo. Es muy claro que lo hicieron por el Consejo de Seguridad de hoy, es decir, es, digamos, el timing de la carta es muy claro. Hoy es el Consejo de Seguridad y que va a hablar, de hecho, con los del Consejo de Seguridad de la ONU, van a hablar con la JEP y se van a reunir también con las FARC, y incluso van a ir a un ETCR, está entre su agenda, pero esta carta se les va a ir muy hondo, y como le digo, Camila y oyentes, se estaría estudiando hacerles, dictarles un incidente de desacato o de incumplimiento. En medio de las tensiones que se viven en Colombia, esta es una adicional, la tensión que hay entre la JEP y aquellos firmantes del acuerdo de paz, los líderes, Claudia, que ayer, como mencionábamos, es uno de los episodios más graves, sino el episodio más grave que se está viviendo en estos momentos en el país, a pesar de que haya un desgaste en la ciudadanía de oír temas que tengan que ver con el proceso de paz de La Habana. Sabe, Camila, que es que no me cabe en la cabeza que estos firmantes del acuerdo, que eran los miembros del secretariado, estén dispuestos a poner en riesgo todos los beneficios que ellos ya han logrado. Es que no son beneficios que van a lograr solamente porque las penas, si ellos reconocen, van a ser penas, digamos, del orden de no cárcel. Ellos ya han logrado un montón de beneficios. Es que ellos llevan 7 años viviendo tranquilos, ellos llevan 7 años haciendo política desde el Congreso, ellos llevan 7 años experimentando los beneficios del acuerdo de paz. Entonces a mí no me cabe en la cabeza que ellos hayan hecho esto sin medir las posibles consecuencias. Una de esas posibles consecuencias es, bueno, pues entonces todos los delitos serán ustedes procesados por ellos en la justicia ordinaria, y obviamente en la justicia ordinaria pues no es que habría penas de máximo, primero no habría penas sin cárcel, y segundo no habría penas de máximo 20 años con cárcel. Entonces no creo que ellos estén dispuestos a eso. Por eso yo lo que creo es que, aprovechando, como decía Ana Cristina, la visita del Consejo de Seguridad de la ONU, ellos están haciendo esto ¿para qué? Es como un grito de auxilio, porque ellos llevan desde el comienzo del gobierno, y aquí lo hemos dicho, diciendo cúmplanos el acuerdo de paz, después diciendo por cuenta de la paz total se está dejando de cumplir el acuerdo de paz con las FARC, y así muchas veces. Aquí hemos tenido personas en este programa diciendo eso, empezando por Timochenko. Entonces creo que esta sí es una manera de decir, ya que está el Consejo de Seguridad acá, vamos a hacer una cosa que sabemos que corremos un riesgo, pero que de alguna manera visibiliza un grito de auxilio que no ha sido escuchado por parte de este gobierno, que es cumplir implementar el acuerdo de paz como fue acordado, porque venimos de un gobierno que, dicen ellos, en 4 años no se avanzó, y esperaban que en este gobierno sí se pudiera avanzar a otro ritmo, y eso no ha sucedido. Pues el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, según la agenda, primero se va a reunir con el Partido Comunes, que son los miembros de las extintas FARC, y después de esa reunión con los miembros del Partido Comunes, que son aquellos que enviaron la carta de la que estamos hablando y que genera la reacción de la JEP, después de eso se van a reunir con los miembros y los magistrados de la JEP. Ahí van a tener versiones encontradas, pero primero se reúnen con Comunes y después se reúnen, Ana Cristina, con la JEP, según me están informando desde la Oficina de las Naciones Unidas en Colombia. Sí, es importante, Camila, decir que por supuesto que hay problemas muy grandes. Han sido 418, es que es una tragedia, 418 firmantes asesinados, no es una tragedia en estos 7 años. En eso hay razón en que las amnistías han sido lentas, los procesos de amnistías han sido lentos, pero también hay que decirlo, la carta tiene unas cifras que no corresponden a la realidad. La cifra de 3,000 y pico de amnistiados que han entrado y que no han pasado, tienen que ver es con colados, con personas que le han robado tiempo a la JEP porque no pertenecían a las FARC. Y esta mañana en una entrevista el magistrado del presidente de la JEP, Roberto Vidal, dijo claramente hay 7,000 casos que se están estudiando de amnistías, de las amnistías más amplias posibles, que es lo que se está discutiendo. Entonces también aquí, Camila, hay que mirar con precisión qué es lo que dice la carta, si corresponde a la verdad, a los datos que tiene la JEP,
y por supuesto que todo no es perfecto y que la JEP se puede criticar, pero desconocer la autoridad judicial de la JEP y aquí estos señores del secretariado tratando de desconocer lo que ha hecho la JEP estos años y de alguna manera como tratando de mirar cuál es su juez, pues no, eso no da lugar. Y sí es cierto que el presidente Petro, a quien le dirigen la carta, tiene que implementar un plan firme de protección a los firmantes porque 418 firmantes asesinados, esto es impresentable. 11 de la mañana, 21 minutos. Seguimos haciendo un recorrido por el país para ver cómo avanzan las manifestaciones en distintas ciudades de Colombia. Vámonos a esta hora a Bucaramanga, al búnker de la Fiscalía en esa ciudad en donde está Julián Mejía. ¿Qué tan grande está la concentración, Julián, al frente de la Fiscalía en su ciudad? Hola Camila, buenos días. En efecto, mire, lo que ustedes ven son cerca de 1.000 personas que salieron esta mañana a manifestarse aquí frente al búnker de la Fiscalía. En la dirección total de la calle 19 con carrera 24, precisamente están acá en este punto. Llegaron muy temprano, sobre las 9 de la mañana, pese a la lluvia. Estas personas se han congregado de manera pacífica, también estuvieron pues exigiendo precisamente a la Corte Suprema de Justicia que elija el fiscal. Estamos con uno de los manifestantes. Bueno, señor, bienvenido a Blue Radio, buenos días. Una movilización completamente pacífica. ¿Hasta qué horas más o menos se estima que estará la movilización en Bucaramanga? Se estima que se movilizarán hasta las horas de la tarde. Aquí pues lo que se está buscando es que se respete la institucionalidad, se haga efectivo los términos de la Constitución y que el fiscal general de la Nación cumpla los términos institucionales y constitucionales que se le ordenan. Precisamente, Camila, pues a esta hora las personas, incluso había una lona verde que separaba a la Fiscalía de los manifestantes. Los manifestantes pues rompieron esta lona verde, subieron sobre las escaleras, no hay presencia policial en la zona y lo que precisamente pues se vive es una manifestación. Hay bastantes, digamos, artistas, hay eventos culturales, pero es una movilización completamente pacífica. Nosotros, por supuesto, Camila, estaremos muy pendientes sobre lo que avance en esta movilización que se estima irá hasta las 10 de la tarde acá en Bucaramanga. Claro que sí, Julián, gracias por la información. Ahí estamos viendo quienes están conectados con nosotros a través de nuestro canal de YouTube las imágenes de cómo se ve la concentración de manifestantes al frente del búnker de la Fiscalía en la capital de Santander. Ahora del norte del país, vámonos al departamento del Meta, en donde está en Villavicencio, en el Parque de las Luces, Carlos Andrés Pérez. La manifestación y la reunión en Villavicencio, ¿qué grande y qué está sucediendo en este momento? Hola, muy buenos días. Pues a esta hora en Villavicencio ya se completa por lo menos hora y media de manifestación en un plantón, porque a diferencia de otras ciudades, en Villavicencio no salieron a marchar, sino llegaron a un plantón en el Parque Banderas, muy cerca del centro de la ciudad y justo al frente de los dos edificios del Palacio de Justicia que hay en Villavicencio. Aquí la mayoría de ellos son docentes, algunos sindicatos se han unido a esta manifestación y han llegado hasta acá al Parque Banderas, una manifestación completamente pacífica, no hay alteración del orden público, no hay alteración. También avanza en completa normalidad y hay cerca de 1.000 personas, hay 800 y 900 personas hay en este momento acá en el Parque Banderas de Villavicencio. Ellos planean aquí con una carpa y con sonido hacer algunas arengas, algunas manifestaciones culturales, irán aproximadamente hasta la 1 o 2 de la tarde. Les damos un cordial y fraternal saludo. Son tiempos difíciles para... Gracias, Carlos Andrés. Ahí estamos viendo las imágenes de estas concentraciones que se están dando alrededor del país. Las imágenes de quienes están conectados con nosotros a través de nuestro canal de YouTube están viendo son las imágenes de Villavicencio, la capital del Meta. Este es el panorama en el territorio nacional, en las principales ciudades de Colombia, en torno a las manifestaciones. Sí, a las manifestaciones. Yo le iba a comentar, Camila, que evidentemente acá hay un análisis jurídico interesante, un gobierno interesado en que se pueda tomar bien el caso de Nicolás Petro, pero yo también creo que lo que hizo el gobierno comunicacionalmente fue brillante. Si uno fuera algún estratega político, le sugirió al gobierno, pues habría que poner estrellita dorada, porque hace 10 días se discutía era de la crisis de gabinete de la presidencia, de las desavenencias entre Laura Sarabia y lo otro, de 6-7 ministros que en teoría iban a salir, y a partir de lo que el viernes pasado el presidente dijo sobre la fiscalía,
toda la comunicación política y toda la atención de los medios de comunicación giraron 180 grados y ahorita estamos concentrados en la fiscalía. Entonces yo sí creo que también detrás hay una estrategia de comunicación que creo que al presidente le salió bien. De hecho, Sebastián, hay quienes dicen que la presión que se ejerce a través de esas manifestaciones, pues evidentemente va a llevar a que la Corte, para demostrar que no se deja presionar, no elija a la fiscal y por ende esto se convierte en un argumento para el gobierno para seguir insistiendo en que pues existiría una persecución hacia él dentro de la fiscalía. Y entonces, mejor dicho, no importa qué suceda, al final el gobierno gana con sus argumentos de que lo quieren desestabilizar o que no lo dejan gobernar. Esa es una de las hipótesis, agitar los ánimos de la gente para poder fortalecer el argumento de que al no elegirse la fiscal, pues no se le da la posibilidad de las garantías en los casos que se le llevan en la justicia a su hijo. Pues eso en el panorama de las manifestaciones, Claudia y Sebastián, a nivel nacional, pero hay otro tema del que nosotros habíamos hablado en estos micrófonos que les dije y les anunciamos a los oyentes y ya parece una realidad sobre lo que va a pasar con lo que se conoce en el mundo financiero, Sebastián, como Open Finance. Aquí va a haber un cambio en la relación de los usuarios, de todos nosotros que tenemos cuenta bancaria con nuestro banco. Y eso ya es una circular que lanzó la Superintendencia Financiera y que hablábamos con la gente de Asobancaria la semana pasada, si no me equivoco. Sí, es un esfuerzo de muchas personas del sector financiero del país, de la Superintendencia Financiera, Asobancaria, del Banco de la República, de instaurar en el país lo que se llama Open Finance o finanzas abiertas. Con Asobancaria hablábamos de cómo se podría crear una autopista más barata, más eficiente para todas las transacciones financieras. En esta oportunidad lo que conocimos ayer es una circular de la Superintendencia Financiera para implementar la fase 2 y 3 de Open Finance con respecto a la información que se comparte entre los bancos y entre los usuarios. Esto abarataría mucho, Camila, pues los costos de financiación. Ya no lo va a explicar el doctor César Ferrari, porque además él está convencido que el sistema financiero colombiano es muy poco profundo y es muy costoso, y según él, pues esto le caería de maravilla al sistema financiero y en últimas pues a los clientes que somos nosotros. Pues está con nosotros en la línea el superintendente financiero César Ferrari. Superintendente Ferrari, bienvenido, gracias por atendernos hoy aquí en Mañanas Blue. No, gusto saludarlos. ¿Cómo está? Pues muy bien, superintendente, y sobre todo muy contentos del anuncio que hacen ustedes desde la superintendencia, que es una buena noticia para los colombianos, para quienes estamos dentro del sistema financiero y para los que se quieren llevar al sistema financiero. Pues lamentablemente esta noticia pues se ve opacada por lo que está pasando en las calles y en las manifestaciones. Pero estamos hablando con usted para que nos explique en qué va a consistir y cómo le va a cambiar al usuario de a pie su relación con el banco y los costos de las transacciones a otros bancos con esto que ustedes acaban de lanzar. Con mucho gusto. Mire, en economía hay algo que se llama simetría de información, que es algo que es uno de los atributos de la competencia por el cual los bancos, en este caso, deben tener toda la información de las personas que toman créditos y hacen depósitos en los bancos. Pero la idea es que esa información se comparta, o sea que el cliente que está en el banco A, el banco B tenga la misma información también de los clientes del banco C y así sucesivamente, de tal manera que todo el mundo comparte esa información. Eso es muy importante, que ha hecho en otros países más desarrollados, porque eso permite que el banco conozca el perfil crediticio de cada uno, conozca la manera como paga cada uno sus deudas, y entonces eso hace que los bancos busquen a los mejores clientes y les ofrezcan mejores productos. Y eso sin duda tiene una consecuencia en el costo de los productos. Mejor dicho, lo que hacemos a través de esta apertura de datos es una mayor competencia en el mercado. Esto es consecuencia de que hace más o menos un año más, se firmó la ley del Plan Nacional de Desarrollo, que en uno de sus artículos establecía la obligatoriedad de los datos abiertos en todo el sistema financiero. Hemos dado un paso gigantesco. Alguien me decía que este es un hito de por lo menos en los últimos 20 años, que se permita compartir esos datos entre todos los bancos, porque eso implica un mejor tratamiento de los bancos a los clientes y, por supuesto,
en la búsqueda de mejores clientes también va a estar los que no están bancarizados en este momento, porque sí habrá un perfil referido a cómo pagan, por ejemplo, las facturas de luz o electricidad, y eso les da una indicación a los bancos que son buenos pagadores, y eso permite, por lo tanto, inclusión financiera. Y entonces el objetivo de esta circular es precisamente facilitar a través de una serie de desarrollos tecnológicos que la circular prevé, por supuesto con respecto a la Aves Data, que los bancos tengan esa información y los clientes, a partir de una mayor competencia en los mercados de crédito, lograrán una mayor inclusión financiera. Esto es sumamente positivo para el país y me parece importante decir que sin desarrollo financiero, el desarrollo económico cada vez es más difícil. Superintendente Ferrari, ¿por qué? Claro, Superintendente Ferrari, ¿por qué esto no se había logrado antes? Si esto es algo que al final beneficia a los usuarios, a nosotros los usuarios del sistema financiero, y también se dice que beneficia al sector bancario, ¿por qué no se había hecho antes? Pues eso le debería preguntar a las personas que antes tenían estas obligaciones que tengo yo, por ejemplo. O sea, yo prefiero no abundar en el pasado, me interesa más el futuro y lo que podemos hacer para hacer un desarrollo financiero sensato en el país. Superintendente, para aterrizar el tema y que la gente lo comprenda, porque no sé si estoy perdido, le voy a poner un ejemplo y usted me dice si estoy en la dirección correcta. El Banco A conoce bien a su cliente, tiene toda la información de su cliente, porque es su cliente. Lo que ustedes están tratando es que el Banco B, el Banco C, el Banco D pueda conocer mejor ese cliente para así eventualmente robárselo al Banco A con buenos productos, con mejores ofertas. ¿Es así? Claro que sí. O sea, de tal manera que todos los bancos conozcan la información de todos los clientes. Del Banco A conozcan la información de los clientes del Banco C, o del Banco C conozcan la información del cliente del Banco A, del Banco B, del Banco D. Cuando se comparte esa información, se conoce la historial crediticio de todos los clientes, la historial de pago de todos los clientes. Eso es lo que permite hacer competencia entre los bancos, porque los bancos van a disputarse quiénes son los mejores clientes, ofreciéndoles mejores servicios, mejores tasas. Y además también va a generar más inclusión financiera, porque como sabe el historial del señor que pagó bien la factura de teléfonos, de la luz, y no está bancarizado, pues va a tratar de atraerlo, porque ya tiene ese historial. Entonces, eso es lo que permite una mejora en el sistema, y eso es lo que permite hacer crecer el sistema, que es en últimos también lo que nos interesa. Lo he dicho muchas veces, la profundidad de los mercados de crédito en Colombia son muy reducidas. Colombia no se merece ese tamaño. Necesitamos hacer crecer, porque lo repito, sin desarrollo financiero no hay desarrollo económico. Sí, crecer el mercado de crédito. Y yo le hice la misma pregunta a su bancaria que se le voy a hacer a usted en este momento, y es, generalmente cuando hay avances tecnológicos, pues gana mucha gente, se expande, por ejemplo, el mercado financiero, como usted le está diciendo, pero también muchas veces en las grandes reformas hay perdedores. ¿Quiénes serían los perdedores con esta circular que están haciendo ustedes? Mire, yo no quiero ponerlo en términos de perdedores. Yo creo que, por ejemplo, las centrales bancarias van a tener que ayornarse, van a tener que modificar su carácter, porque ellos son los que en este momento proporcionan a los bancos la información de los clientes. Pero si los bancos ya tienen toda la información, pues las centrales de riesgo ya no van a tener que hacer con lo que hacían anteriormente. Entonces van a tener que ayornarse, por ejemplo, a hacer proyecciones que les sirvan a los propios bancos a hacer otro tipo de actividades que no la está haciendo ahora, y que seguramente, si son personas que responden a las necesidades del mercado, van a tener que adaptarse a las nuevas condiciones. Superintendente Ferrari, eso que usted nos está explicando pues va en línea con la columna que usted publicó el fin de semana en El Tiempo, que pues a mí me costó trabajo entenderla, ahora que lo oigo estoy entendiendo un poquito más, pero usted relaciona una mayor cantidad de medios de pago con una reducción de la inflación y con un aumento de la inversión. En ese sentido, yo lo que quisiera es, con esto que el gobierno está haciendo, le apunta a que haya cuántos medios de pago más o cuántos bancos más, y en ese sentido a que pueda tener qué tipo de impacto en la inflación y qué tipo de impacto en la inversión. Mire, esto es un proceso. Estas cosas no se resuelven de un día para otro. Y hacer crecer al mercado de crédito, haciendo una expansión razonable y adecuada de los medios de pago, o sea, la cantidad de dinero que existe en la economía, es también un proceso. Esto va a tomar tiempo. No es sencillo porque es complejo.
y hay muchos agentes involucrados que hay que ir adaptando, que tienen que ir adaptándose a la nueva situación. Yo diría que, y espero que a mediano plazo podamos tener un desarrollo económico del país mucho mejor del que tenemos ahora, porque hemos logrado hacer un desarrollo financiero mucho mejor que el que tenemos ahora, porque hemos logrado una expansión de los medios de pago razonable sin causar inflación por esos medios de pago. O sea, al aumentar los medios de pago hay dos posibilidades: o lo desarrollamos al consumo, y si no hay una respuesta de oferta, pues se va a inflación. Pero si en lugar de ver el consumo va a financiar la inversión, lo que tenemos es una expansión de oferta. Claro, el mercado será chiquito, pues entonces habrá que exportar. En fin, en economía todo está relacionado con todo. O sea, hay algo que se llama equilibrio general, donde es imposible mirar solamente una cosita chiquita si no se mira el conjunto de la economía. Desde que usted se posesionó superintendente, siempre le he oído en foros, en entrevistas, luchar y pelear contra el tema de los costos financieros, que los colombianos pagan mucho por los costos financieros, y esto pues va en esa dirección. ¿Qué otras herramientas, qué otras armas usted puede tener preparado en su gestión para seguir bajando los costos financieros aparte de esta circular? O sea, la esperanza de que mejore el sistema financiero en el sentido de que sea más profundo, menos costoso, está en generar más competencia. Cuando hacemos que los atributos de la competencia, uno de ellos es la simetría de información, lo que estamos haciendo es precisamente ahondar en la competencia, y eso nos va a permitir reducir tasas, que son muy altas comparadas con todas las internacionales, y hacer que sea el mercado financiero cuando vamos a crear más inclusión financiera. Todo está relacionado, y si al mismo tiempo generan más liquidez en la economía, pues lo que vamos a tener también un crecimiento importante del sector financiero. Pues ojalá así sea, doctor Ferrari, porque una de las mayores quejas que tiene la ciudadanía es precisamente que en Colombia los costos financieros son supremamente elevados, y por eso la semana pasada celebrábamos en entrevista con uno de los miembros de Asobancaria que el Banco de la República había tomado la decisión ya desde hace un buen tiempo, y que la lanzaría en 1 año y medio más o menos, de esta autopista en donde no nos va a costar a los colombianos tanto dinero enviar plata de, por ejemplo, Bancolombia a Davivienda, o de Davivienda al BBVA a través de una transferencia digital, o de Nequi a Daviplata, y que va a ser mucho más fácil de lo que es ahora. Ustedes en la superintendencia tienen conocimiento de que esto, ¿cuándo se va a lograr? ¿Cuándo va a ser una realidad? Mire, eso ha asumido, la responsabilidad lo ha asumido el Banco de la República, y nosotros estamos en conversaciones con ella, los hemos apoyado. Los mecanismos de transacción de los pequeños transacciones hasta ahora son muy engorrosos, siguen siendo insuficientes, y en algunos casos son costosos, y eso encarece las transacciones, y eso encarece los créditos, y eso encarecen en general todo el costo financiero que asumen las empresas. Espero de que cuando tengamos lista esta plataforma que está desarrollando el Banco de la República, a la cual nosotros estamos colaborando, podamos tener también una mejor situación. Mejor dicho, aquí no están, por eso decía anteriormente, esto es un proceso complejo que no se hace de un día para otro, porque hay muchas aristas que resolver. Una de ellas son estas transacciones de montos pequeños, y otra cosa también que en la misma dirección es la posibilidad de compartir los datos, es decir, asimetría de información. Superintendente Ferrari, y por último quiero hacerle una pregunta, agradeciéndole su tiempo por atendernos, y es: hace un par de semanas Bancolombia lanzó un plan que pareciese pues revolucionario en nuestro país. Ya sé que esto se ha vivido en otras partes como en España, pero Bancolombia lanzó este programa en donde usted va a tener que pagar por los servicios que quiera. Entonces usted tener un paquete tipo A, un paquete tipo B, un paquete tipo C, dependiendo de si va a sacar plata del cajero, si va a hacer transacciones a otras cuentas, cobrándole a los nuevos usuarios 500 pesos por la transacción a Nequi. Ese paquete que lanza Bancolombia hace 2 semanas y que le informan a los millones de usuarios que tienen, ¿no va en contravía un poco de esto que usted está anunciando y de lo que ha anunciado el Banco de la República? Mire, esta es una cuestión de política comercial que Bancolombia ha decidido, porque seguramente ha hecho sus estudios correspondientes. Yo no quisiera opinar sobre la actitud o sobre las acciones que toma un banco en particular, porque nosotros tenemos que mantener una situación insesgada sobre las políticas comerciales de los bancos. Así que me excusa que no le responda directamente.
No, entiendo perfectamente, superintendente, pero sabrá usted que tenía que hacerle la pregunta. Mil gracias por mil gracias por haber estado aquí con nosotros. Un feliz resto de día para usted. El gusto es mío. Hasta la próxima. Que tenga buena tarde. La noticia del momento en Blue Radio. Y tenemos noticia del momento a esta hora porque mucha atención. La Corte Suprema de Justicia ya confirmó que no se eligió a la nueva fiscal general de la Nación. Nos vamos precisamente al Palacio de Justicia, en donde está nuestro compañero Damián Landines, que nos amplía la información de la Corte Suprema, en donde ya terminan esta sala y dejan para la próxima, Damián, entiendo, una nueva ronda de votación para ver si eligen quién será la nueva fiscal general en Colombia. Sí, señora Camila, estamos aquí a las afueras del Palacio de Justicia sobre la carrera octava, donde se mantiene esa manifestación que le pedía a la Corte Suprema de Justicia, muchos exigiéndole que eligiera hoy a la nueva fiscal general de la Nación, pero lo cierto, Camila, como usted lo contaba, es que esto hoy no se consiguió en medio de la sala plena conformada por los 23 magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Después de la primera votación, en donde recordemos ganó el voto en blanco, ahora esta segunda votación para elegir al reemplazo del fiscal Barbosa, pues también quedó en veremos, y lo que nos confirman desde el alto tribunal es que será hasta el próximo 22 de febrero, es decir, dentro de 15 días, cuando se desarrolle la próxima sala plena de la Corte Suprema, que se vuelva a poner en el orden del día este tema de la elección de la nueva fiscal. Recordemos que ya con esta noticia, Camila, pues el fiscal Francisco Barbosa termina su gestión el 12 de febrero y el 13 de febrero ya la entidad estaría a cargo de la hoy vicefiscal Marta Mancera. Este fue el momento cuando el presidente Gerson Chaverra, el magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia, confirmó que hoy las votaciones tampoco permitieron elegir a la nueva fiscal. Escuchemos. Tengo para informarles a ustedes y al país que sesionamos en condiciones de normalidad. Adelantamos la ronda de votación para la elección de la nueva fiscal general de la Nación. Hicimos 2 rondas de votaciones y el resultado final es que ninguna de las candidatas por el momento sacó los votos requeridos para ser declarada como elegida la nueva fiscal general de la Nación, que conforme a nuestro reglamento se requiere una mayoría de 16 votos. La Corte continuará cumpliendo con su función constitucional en el marco de este proceso en nuestra próxima sección ordinaria de sala plena. Camila, importante recordarle a los oyentes que en la primera votación, la que se desarrolló el pasado 24 de enero, ganó el voto en blanco. La segunda posición la obtuvo Amelia Pérez Parra, en tercer lugar quedó Luz Adriana Camargo y en cuarto lugar Ángela María Buitrago. Por ahora no conocemos esos detalles de cómo quedaron en las elecciones que se desarrollaron hoy en la sala plena y que por ahora, Camila, sigue dejando en veremos la elección del reemplazo del fiscal Francisco Barbosa y que se dará en un tercer momento hasta el próximo 22 de febrero. Damián, esta decisión de la Corte, que es normal, como lo hemos visto durante las distintas elecciones de fiscales generales de la Nación a lo largo de la historia del país, ¿qué reacción generó en la gente que está a las afueras del Palacio de Justicia? Porque recordemos que la gente que está a las afueras del Palacio de Justicia manifestándose decía, y lo que mencionaban era que la razón para estar allí era precisamente para decirle a la Corte que elija lo más pronto el reemplazo del fiscal Barbosa. Pues Camila, mire, le cuento que por ahora el panorama es como si todavía no supieran que ya pasó esta segunda votación y que todavía no se logró el consenso para elegir a la nueva fiscal. Se lo digo porque el panorama en estos momentos es que muchos de los manifestantes siguen sobre la carrera octava, como les contaba, entre calle 11 y 12, y por ahora no se han movido de este lugar. Aquí están participando sindicatos, gremios, asociaciones. También vimos varias banderas de movimientos políticos como la UP, el Polo Democrático, la Colombia Humana, el Pacto Histórico, indumentarias hasta de la campaña Petro Presidente. Y pues por ahora, Camila, lo que le cuento, parece ser que aquí hay todavía incertidumbre y desconocimiento frente a la decisión que ya tomó la Corte Suprema, porque la manifestación sigue aquí en pie sobre la carrera octava, afectando obviamente también la movilidad por quienes transitan en este sector y van hacia el sur de la capital del país.
Y esto nos preguntamos entonces es ¿qué va a pasar con las manifestaciones? Ahí siguen al frente del Palacio de Justicia. Ahora vamos a ver qué pasa en la Fiscalía, qué pasa en otras partes del país, porque ya la Fiscalía General, la Corte Suprema de Justicia dijo, pues no elegimos en esta ronda. Oscar, más o menos en promedio, cuando se han elegido fiscales, la Corte Suprema de Justicia, ¿cuántas salas ha tenido que hacer para elegir fiscal general de la Nación? Camila, pues hay muchas historias. Hay una que es la más extensa, que fue la que terminó con la elección de la doctora Vivian Morales. Fueron 16 salas en ese momento. 16 salas plenas. Esta es la segunda, ¿no? La de hoy, en la Corte Suprema. En el caso de la doctora Vivian Morales fueron 16. Pero recuerdo, por ejemplo, que la del doctor Barbosa no fueron muchas, fueron como 6 o 7 salas. Es decir, la Corte, lo que decíamos ayer, Camila, y lo hemos recordado estos días, los tiempos de la Corte son sus tiempos. Respetemos esos tiempos. Todo lo que está ocurriendo en este momento, esa presión que se le pretende ejercer a la Corte, no solamente es perversa por el daño que podría causar a nivel de la opinión pública y demás, pero a los magistrados eso no los afecta, Camila. Estos magistrados que están eligiendo ahora, van a elegir la próxima fiscal, muchos de ellos fueron alumnos de los magistrados inmolados en el Palacio de Justicia en 1985. O sea, ¿se imagina usted? Esos magistrados se van a dejar presionar por marchas. Cuando les incendiaron el Palacio de Justicia en 1985 a algunos de sus profesores. De tal manera que eso no va a ocurrir. La Corte Suprema de Justicia se va a tomar su tiempo para elegir a la nueva fiscal general de la Nación. Pero por eso le digo, pueden ser 6, 7 u 8 salas o más. Depende de cómo estén las cosas, Oscar, adentro. Aquí hay una cosa muy importante, y es que la gente puede decir, ¿esto cuándo se ha visto? Una manifestación para presionar a una corte. Esto sí se ha visto. Por ejemplo, recordemos cuando fue el famoso fallo de la Corte Constitucional, la sentencia de causa justa, la que conocemos como causa justa. Había muchas mujeres, había muchos grupos de ciudadanos presionando afuera y manifestándose, pero era una presión de origen ciudadano. Eran ciudadanos que no estaban siendo llamados por el gobierno, siendo llamados por nadie, sino que era la ciudadanía afuera diciéndole a la Corte, mire, en este caso la Corte Constitucional diciéndole, mire, por favor, apruebe la sentencia que conocemos ahora, la 055, que conocemos como la sentencia a causa justa. Aquí es muy distinto. ¿Por qué? Porque aquí hay una intervención en lo que reconoceríamos como la división de poderes, porque hay un llamado de las altas esferas del gobierno, el presidente, para esta manifestación, y el precedente sería nefasto. O sea, si hubieran votado hoy la Corte Suprema de Justicia, hubieran marcado un precedente nefasto de decir, mire, aquí desde el Ejecutivo nos pueden decir qué hacer y nosotros vamos a obedecer, y nos pueden traer marchas y nosotros vamos a obedecer. Entonces, yo creo que el primer factor es, por precedente, la Corte no podía, pues no iba a sacar hoy la fiscal. Pero, Ana Cristina y Sebastián, perdón, es que fíjense que la Corte sí votó, o sea, la Corte está haciendo su trabajo. Esta es la segunda vez que vota y no se logran los 16 votos mínimos para elegir, que como lo explicó el magistrado Chaverra, presidente de la Corte. Entonces, claro, uno podría decir, si hoy sí hubiera logrado alguno de los 16 votos, ¿quiere decir que la Corte se está dejando presionar por las manifestaciones? Bueno, esa era una pregunta válida, pero yo creo que aquí lo importante, para que los manifestantes lo tengan en cuenta y la ciudadanía también, es que la Corte está haciendo su trabajo, y la Corte votó, y la Corte no ha logrado una votación que cumpla los requisitos. ¿Cuánto tiempo va a durar eso? Bueno, pues hay que respetar los tiempos de la Corte, pero no es que la Corte esté, digamos, haciendo un mecanismo para evitar elegir, ¿no? Votó y no ha logrado el requisito. De lo que Ana Cristina, yo también me acuerdo que cuando la Corte Constitucional iba a pronunciarse sobre la segunda reelección de Uribe, se llenó la Plaza de Bolívar, y fue algo convocado por la academia, por profesores, fue algo muy lejos del poder político, me acuerdo, y que estaba en la Plaza de Bolívar cuando supimos que Uribe ya no podía ser más presidente de la República. Sí, así es, pero en esta oportunidad lo que estamos viendo, hay imágenes que nos están llegando de los oyentes en donde empieza a ponerse la cosa tensionante al frente del Palacio de Justicia. No puede ser que se estén convocando desde ningún poder unas manifestaciones para agredir a otra rama del poder para que elija un fiscal general de la Nación, que además está dentro de los tiempos, no está haciendo nada absolutamente irregular, y es una tristeza que Gerson Chaverra, quien es hoy presidente de la Corte Suprema de Justicia, que es un presidente histórico, por primera vez ser un presidente
presidente afroamericano afrocolombiano, esté enfrentando estas presiones de parte del gobierno del cambio, que ha venido buscando que precisamente esas transformaciones se den en los ejes de poder del país. Y precisamente, Camila, está José Miguel Polanco en el Palacio de Justicia, de lo que usted está hablando. Vámonos entonces a donde José Miguel Polanco para que nos cuente exactamente, José Miguel, qué es lo que está pasando después de que se enteraron los manifestantes de la decisión de la Corte, pues de no elegir en esta segunda sala el reemplazo del fiscal Barbosa. Pues Camila, se subieron los ánimos aquí en la entrada vehicular del Palacio de Justicia. Nos encontramos desde una de las terrazas. Varias de las personas que han venido participando de este plantón llegaron hasta las rejas que ha puesto la policía para evitar que ingresen a las instalaciones de las altas cortes. Apenas se enteraron de esta decisión de postergar la votación porque no hubo una decisión completa de esos 16 votos que necesita la próxima fiscal, pues las personas empezaron a gritar acá y muchas de ellas empezaron a empujar esas bardas que han puesto las autoridades para evitar precisamente ese ingreso. Fue necesaria la participación de varios sectores de inconvivencia y también algunos policías que les han pedido tranquilidad a las personas que están en esta zona. Hay que decirlo, Camilo, también que muchos de los marchistas, de los participantes también amolcaron a estas personas que intentaron agredir las bardas y también los tranquilizaron. En estos momentos están dentro de una socialización y diálogo, algo civilizado, pues para evitar que estos ánimos sigan subiendo, esta tensión se siga presentando, y pues por ahora se tranquilizó después de varios minutos de tensión que se vivieron, Camila y compañeros. Bueno, pues esta es la situación a las afueras del Palacio de Justicia, donde, como hemos dicho, se acaba de conocer que en la segunda sesión, donde sí hubo votación para tratar de elegir a la próxima fiscal general de la Nación, pues no se logró el requisito de mínimo 16 votos para poder elegir a alguien en ese cargo. La implicación que esto tiene es que ya sí o sí queda encargada la vicefiscal Marta Mancera, dado que el actual fiscal Francisco Barbosa termina su periodo este lunes 12 de febrero. ¿Por qué? Pues porque además la siguiente sala quedó citada para el 22 de febrero o 24 de febrero, me corrigen mis compañeros, no recuerdo bien la fecha, pero eso quiere decir que sí o sí, pues ya por lo menos unos días estará encargada la vicefiscal Marta Mancera. Claudia, de acuerdo con lo que dijo el presidente de la Corte Suprema de Justicia hace unos minutos, Gerson Chaverra, se pasaron las dos rondas de votaciones, ninguna de las candidatas sacó los 16 votos reglamentarios para que sea mayoría y pueda ser elegida, y él dijo que la fecha próxima, o sea, la próxima plenaria sería el 22 de febrero, ahí sería cuando se reunirían para volver a hacer la votación. No obstante, pues el magistrado Chaverra no dijo hoy cuál había sido los resultados. Tenemos los resultados de la que fue la primera reunión, de hoy no tenemos todavía resultados. Pero mire, el llamado en estas circunstancias es al gobierno nacional, el llamado es al presidente de la República, el llamado es al doctor Gustavo Petro, al jefe del Estado. Es decir, es el momento de la sensatez, es un llamado a la cordura. Es que de verdad las circunstancias hay que tratar de normalizar la situación para que la reacción no sea trágica en algún momento, que no lo queremos nadie. Pero además, es que en estas circunstancias, Además, Oscar, tristemente, y yo ya lo decía en otra intervención, no puede ser y no es justo con el magistrado Gerson Chaverra, en un gobierno que se dice progresista, que esté haciendo estas presiones a la Corte Suprema de Justicia, cuando tenemos al señor Chaverra de presidente de la Corte Suprema, cuando por primera vez tenemos a un negro al frente de la Corte Suprema de Justicia, que demuestra cómo ha avanzado el país en temas de inclusión, de diversidad y demás, y que eso también obedece al movimiento que representa el presidente Gustavo Petro, y que sea ese movimiento del presidente Gustavo Petro el que hoy esté presionando a una corte que tiene al magistrado Chaverra como presidente. Es inaudito que esto precisamente se esté generando cuando logra llegar una persona con el magistrado Chaverra a la cabeza de la Corte Suprema de Justicia. Pero permítame, Oscar, irme a la fiscalía, al búnker de la fiscalía, en donde está Felipe García con otros de los manifestantes en la calle. Felipe.
Hola Camila, en estos momentos Camila están justamente anunciando desde diferentes sectores de acá, desde sindicatos de trabajadores y sindicatos de educadores, que en efecto la decisión que tomó la Corte Suprema de Justicia fue posponer la elección de la nueva fiscal para dentro de 15 días. Dicen acá en efecto que entran en estado de alerta y en asambleas permanentes en todos los sindicatos del país, es lo que dicen desde acá, desde este punto al frente del búnker de la Fiscalía. La reacción, por supuesto, de todos los manifestantes fue bajar en un momento pues las pancartas y las banderas mientras les informan la decisión. Acá en estos momentos está haciendo presencia el congresista David Racero, quien fue el que les compartió la decisión de la Corte Suprema de Justicia a los dirigentes de grupos sindicatos, que en este momento está pues informándole la decisión de la Corte Suprema de Justicia acá en el búnker de la Fiscalía. ¿Y ha podido usted, Felipe, hablar con el representante Racero a ver qué dice sobre las razones por estar enfrente del búnker de la Fiscalía y de presionar de esta manera a la Corte Suprema de Justicia? ¿Ha podido usted tener contacto con el representante Racero? Justo en este momento, Camila, me estoy acercando al representante Racero. Vamos a intentar preguntarle. La concesión de microcentrales hidroeléctricas en el río Magdalena, la defensa de los derechos del medio ambiente, los cuerpos de agua. Es importantísimo ese lugar. Hay que denunciar y cuidarlo. Hay hablar de los ríos más importantes, el río Caquetá, el río Putumayo. Ahí está el representante Racero en medio de la marcha. Vamos a ver si Felipe logra hablar con él y podemos hablar con el representante Racero, sobre todo importante, a ver cuáles son las declaraciones que tiene que dar el representante Racero, que hizo tantas denuncias del servicio diplomático en el gobierno anterior y qué tiene que decir frente al nombramiento de Armando Benedetti como embajador ante la FAO. Y lo digo del representante Racero porque fue uno de los más acuciosos investigadores de lo que pasaba en el servicio diplomático en el gobierno anterior, y lo tuvimos varias veces en estos micrófonos haciendo sus denuncias y presentando sus investigaciones. ¿Qué tiene que decir sobre lo que ha pasado con la Cancillería, sobre lo que ha pasado con el canciller Álvaro Leiva y sobre el nombramiento del embajador Armando Benedetti en la embajada de la FAO en Italia? Y precisamente, ahorita volvemos con Felipe, precisamente sobre eso quiero preguntarle, Silvia, porque la semana pasada creo que hablamos aquí con usted sobre el posible encargo del embajador de Colombia ante los Estados Unidos, Luis Gilberto Murillo, en reemplazo de el canciller Álvaro Leiva, que era un encargo que no necesariamente se le nombraba en propiedad. Pero permítame, porque creo que tenemos al representante Racero. Felipe, ¿está con el representante Racero? Sí, señor representante, en directo para Mañanas Blue. La razón por la cual usted está acá acompañando a los manifestantes. El fiscal es el que está colocando en duda y posiblemente quebrantando el orden constitucional e institucional. Una fiscalía politizada, una fiscalía con bajos indicadores en lo que le corresponde sus funciones en el sistema de justicia. Así que de manera pacífica nos encontramos acá porque Colombia debe recuperar su fiscalía. Camila, la escucha hasta ahora el representante Racero. Era el representante Racero. Bueno, nos habría encantado poder hablar con el representante Racero, pero que representante, ¿me oye? Representante. Camila, la escucha. Es que no oía yo al representante Racero. Representante, gracias por atendernos. Y es preguntarle, entendiendo las manifestaciones que ustedes hacen ante la Fiscalía, ¿no es esta también una presión indebida a la Corte Suprema de Justicia, que no se ha salido del tiempo ni está cometiendo nada irregular al no elegir todavía el reemplazo de Francisco Barbosa? Camila, en este momento el representante Racero está dando sus declaraciones en la tarima acá frente al búnker de la Fiscalía. Dice que son saboteadores de la oposición. Escuchemos lo que dice ahora aquí frente delante de la Fiscalía, porque es el momento que Colombia recupera la Fiscalía. No, bueno, ahorita volvemos a ver si podemos volver en un rato con usted, Felipe, para ver si podemos tener una comunicación con el representante David Racero. Pero esto es precisamente los congresistas, como el representante Racero, de la Colombia Humana, del Pacto Histórico, del movimiento del presidente Gustavo Petro, que están manifestándose en las calles y ejerciendo pues una presión para la Corte Suprema de Justicia para que elija el reemplazo de Francisco Barbosa. Nosotros nos vamos con el resumen de noticias y seguir recorriendo al país de lo que está pasando hoy, 8 de febrero, en Colombia.